y vamos a continuación a escuchar, a platicar con Soledad Lastra. Ella es socióloga, especialista en exilios e investigadora asociada de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y vamos a hablar de los 50 años del golpe de Estado en Argentina y de los actos de recuerdo y de análisis y de denuncia que se van a realizar en diferentes lugares, también desde luego en México. Está con nosotros Soledad Lastra. Soledad, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario, Soledad, con mucho gusto. Soledad es socióloga y doctora en historia. Soledad, 50 años ya, 50 años del golpe de Estado en Argentina, de la instauración de una dictadura que se instauró a sangre y fuego y que implicó una serie de violaciones a los derechos humanos, una dictadura. Para quienes no tengan plenamente el cuadro de lo que sucedió, Soledad, ¿qué es lo que pasó hace 50 años allá en Argentina? Bueno, hace 50 años, el 24 de marzo de 1976, se instaló una dictadura militar en Argentina con apoyo también de grupos empresariales y de la Iglesia Católica. Por eso la llamamos también una dictadura cívico-militar y eclesiástica, ¿no? Fue una dictadura que buscó eliminar todo tipo de oposición política, desde las organizaciones de izquierda armada hasta sindicatos, trabajadores, movimientos culturales que también eran muy progresistas. Y bueno, la dictadura lo que hizo fue instalar un sistema represivo, de una represión que llamamos sistemática, generalizada, que arrasó con todos esos movimientos opositores y que cometió una serie de violaciones a derechos humanos que en los juicios que se siguen realizando en Argentina se demostró que son delitos de lesa humanidad. El más impactante tiene que ver con la desaparición forzada de personas. Estamos hablando de 30.000 personas detenidas desaparecidas, de la instalación de 800 centros clandestinos de detención y desaparición en todo el territorio nacional, y de otras violaciones a derechos humanos gravísimas como la violencia sexual, el robo de niños, también las torturas, el exilio y otra serie de avasallamientos, ¿no?, a los derechos humanos. Sí. Soledad, ¿cuál fue el contexto político del momento que llevó a esas instancias al golpe militar y cuáles fueron los factores que impulsaron esa toma violenta del poder de los militares? Bueno, los militares en Argentina ya habían intervenido, habían interrumpido la vida institucional democrática al menos 6, 7 veces. No era una novedad, digamos. Cuando hablamos de la última dictadura militar, estamos haciendo referencia también a la magnitud de la represión que significó esa dictadura, porque Argentina ya había tenido dictaduras previas, entonces no era novedoso en ese sentido. Había también dentro de algunos sectores medios de la población argentina una idea como del alivio, ¿no?, de que los militares venían a estabilizar, digamos, la situación política. En Argentina lo que condujo, digamos, a esa última dictadura tuvo que ver con un proceso de endurecimiento del último gobierno peronista, que estuvo sobre todo a partir de la muerte de Perón y con la gestión de Isabel Perón, de la viuda, y el papel de algunos actores paraestatales, entre ellos López Rega. Hay un endurecimiento del aparato estatal con respecto a lo que ellos llaman, bueno, el enemigo interno, un intento de depuración ideológica del peronismo, la búsqueda de que se pudiera limpiar al peronismo de todo tipo de influencia marxista o de izquierda, y eso conduce de alguna manera al golpe militar. Además hay una radicalización, ¿no?, de la oposición política a través de las guerrillas, del accionar de las guerrillas. Soledad, y
¿Cuánto tiempo duró esta dictadura y cómo fue que se pudo regresar a una vida civil? Te iba a decir a una normalidad o a un proceso democrático, no lo sé, pero cuando menos el retorno a una vida predominantemente civil. Mira, la dictadura duró 7 años. El proceso de retorno a la vida civil se dio sobre todo desde la derrota de la Guerra de Malvinas. El último intento de la dictadura militar por sostener el poder y construir una legitimidad se hizo a través de este llamado a la guerra contra Inglaterra por las Islas Malvinas, que son argentinas. Y esa guerra, la derrota en la guerra, condujo también a un descrédito, ¿no? Por parte de la población de la Junta Militar. Hacen un llamado a elecciones democráticas y el 10 de diciembre de 1983 asume como nuevo presidente el doctor Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, que fue quien impulsó también la creación de la Comisión Nacional de Investigaciones sobre la Desaparición de Personas, de la CONADEP, que es la que creó el informe Nunca Más, y luego impulsó también el primer juicio a las juntas militares en 1985, lo que llamamos el juicio a las juntas, ¿no? Donde se los condena por todos estos delitos. Sí. Soledad Lastra, dos temas que de alguna manera nos llaman a reflexión en los diferentes países. Hablo específicamente de México. ¿Cuál es el riesgo del empoderamiento creciente de las fuerzas militares en la vida pública de un país? Uno. Y dos, ¿qué tanto después de esos procesos terribles queda un sedimento de justicia o de impunidad a partir de esos hechos que cometen quienes, como en el caso de Argentina, establecen esta dictadura sangrienta durante esos años? Bueno, el caso de Argentina es ilustrativo de que las Fuerzas Armadas y el ejército, las fuerzas de seguridad de un país necesitan de una conducción civil, ¿no? Y de una dirección dentro del marco de la democracia. Las Fuerzas Armadas, sin esas direcciones, cometen violaciones a los derechos humanos y es mucho más difícil poder condenarlas, ¿no? Juzgarlas. Ahora, también son corporaciones, ¿no? Son cuerpos que resisten esa vigilancia ciudadana, son cuerpos que resisten esos juicios, ¿no? Y esas revisiones de su accionar. Actúan a veces de manera autónoma, lo cual lo convierte realmente en un peligro, y en lugar de proteger a la ciudadanía, son un elemento de tensión y de amenaza, ¿no? Entonces, creo que detrás de todas las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado de cualquier país, hay un rastro, obviamente, de impunidad, y esa impunidad genera consecuencias muy graves en la vida de la gente, ¿no? Imagina no poder denunciar, ¿no? Los daños y las violencias que la misma población sufre por parte de las fuerzas que deberían protegerlos. Entonces, la impunidad también es un elemento muy complicado y muy difícil de reparar, ¿no? En estas sociedades. Sí, Soledad, va a haber un encuentro que es el motivo específico inmediato de nuestra plática de este día para recordar el 50 aniversario de este golpe de Estado. Va a haber varias actividades, tenemos ahí en la imagen, no sé si es de esto mismo, pero bueno, ya nos dirás las actividades que hay. Te cuento. Sí. Mira, hay distintas actividades que provienen de distintos sectores de esta hermosa comunidad que hemos construido. Por un lado, hay algunas actividades académicas que ya se está realizando hoy una actividad sobre
los 50 años y la literatura en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El 23 de marzo tendremos también un evento en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y otros eventos que se suman a esto que llamamos la Semana de la Memoria, ¿no? Del 23 al 26, 27 de marzo, donde también se van a hacer actividades en el INERM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en el Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Allí van a poder conocer distintas actividades, distintos paneles de discusión y de revisión sobre estos 50 años. Y por otro lado, también tenemos actividades más culturales y de denuncia. El sábado 21 de marzo, desde las 10 de la mañana, nos reunimos en la Casa Refugio Citlaltépetl, en la colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México. Y también el domingo 22 estará que compartiste el cartel, es una intervención cultural y artística para acompañar también la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ahí está incluso el cartel, 50 años después del golpe de Estado en Argentina. En México también florecen pañuelos. Acompáñanos a pintar pañuelos, 22 de marzo, hasta bandera del Zócalo de la Ciudad de México, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Trae brochas, pintura blanca y flores, más que nunca, nunca más. Esto en el contexto de las actividades que ya nos has dicho, Soledad, y que pues van a estar en estos días. Sí, en el caso del domingo es muy importante porque también quienes convocan son hijos e hijas de México y de la organización Hijos México, con quienes siempre tenemos un trabajo conjunto de mucha colaboración y de mucho apoyo. Y Hijos México también es parte de esta lucha latinoamericana, ¿no? Que se da desde Argentina, desde el Cono Sur, pero también hasta México para denunciar todas las violencias que comete el Estado. Así que los invitamos especialmente el domingo a acompañarnos en el Zócalo. Soledad, gracias. Cierro solo preguntándote y pidiéndote si nos dices la reflexión que podemos tener después de este episodio histórico, el regreso a la vida civil, las elecciones, la vida democrática. No puedo dejar de mencionar la instalación actual de una presidencia tan distinta a lo que se esperaría desde el flanco progresista o de izquierda o democrático como es Javier Milei. ¿Cuál es la reflexión o la enseñanza de este periodo, Soledad? Mira, creo que pensamos que el nunca más era indiscutible. Creímos que el nunca más estaba instalado en la memoria y en la vida ciudadana en Argentina. Y nos dimos cuenta con este último gobierno en particular que eso no es así. Que hay que trabajar diariamente, cada uno de los días, para hacer que la memoria realmente nutra la vida cotidiana, ¿no? La memoria no es un eslogan, es una convicción. Entonces yo creo que vale para Argentina, pero también vale para México y para todos nuestros queridos países. Hay que trabajar todos los días desde nuestros lugares para que la memoria sea posible y para que entonces podamos tener una vida más digna, ¿no? Sin estas violencias. Bien. Soledad, muchas gracias por esta oportunidad de tener contacto con lo que están organizando y con esta reflexión sobre este periodo histórico. Gracias, Soledad, y muchas que gracias. vaya muy adelante. Gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego.